El uribismo y Cambio Radical odian a los adultos mayores. Duraron semanas sin ir a trabajar al Congreso para impedir que se aprobara la reforma pensional. Duraron semanas saboteando para que 2.5 millones de abuelos no pudieran tener un bono pensional por 225.000 pesos mensuales. Duraron semanas saboteando para que las mujeres no se pudieran pensionar con 1.000 semanas. Duraron semanas saboteando para que 470.000 colombianos en edad de pensión, pero sin semanas suficientes, no pudieran acceder a la pensión anticipada. Odian a los adultos desde el año 2005, cuando el gobierno Uribe subió la edad de pensión, quitó la mesada 14 y además incrementó las semanas de pensión a las mujeres. Menos mal, el gobierno de Gustavo Petro acaba de sancionar la reforma pensional, a pesar que el uribismo y Cambio Radical no fueran a trabajar y sabotearan. Gracias, presidente Petro, y al Congreso que ha trabajado para dar algo de dignidad a nuestros adultos mayores. Sandra Chindoy publicó este resumen del modelo de pilares de la reforma pensional del gobierno Petro. Estos pilares son 4: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro individual voluntario. El pilar solidario es aquel con el que el presidente quiere proteger a quienes no reciben ninguna pensión. Incluye mujeres a partir de los 60 años y a hombres a partir de los 65, a quienes les girarán 223.800 pesos, siempre y cuando pertenezcan a población vulnerable y su puntaje sea hasta Sisbén C3, aplicando también para hombres mayores de 55 años o mujeres mayores de 50 que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50%. El pilar semicontributivo beneficiará a las personas que ya tengan la edad de pensión, pero que solo cotizaron entre 300 y 999 semanas y que no lograron pensionarse por dicha razón, por lo que se ofrecerá una renta vitalicia según lo cotizado, más un subsidio de 20% para hombres y 30% para mujeres. Dicha renta no podrá superar el 80% del salario mínimo. El pilar contributivo funcionará así: los primeros 2.3 salarios mínimos serán cotizados en Colpensiones. Los ahorros que ceden los 2.3 salarios mínimos se cotizarán en el fondo privado de pensiones que la persona elija. Aplica para quienes tengan 300 semanas en el régimen de prima media y para quienes tengan 900 semanas en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Cuando llegue el momento de pensionarse, se unificarán sus ahorros y serán pagados solo por Colpensiones. Ahora bien, el pilar del ahorro individual voluntario permite a aquellos que tienen capacidad de pago poder realizar aportes adicionales en fondos privados con el fin de complementar la pensión integral de vejez. Con la reforma, los beneficios son también para las mujeres. Las semanas de cotización se reducirán de 1.300 a 1.000 semanas y por cada hijo se reducirán 50 semanas con un tope de 3 hijos. Sin embargo, el Centro Democrático demandará la reforma pensional del gobierno Petro. Estas fueron las razones según Paloma Valencia. Hoy, tan pronto el presidente Petro sancione la reforma pensional, estaré radicando una demanda de inconstitucionalidad sobre la misma, basada en 3 hechos graves. El primero, que en la Cámara de Representantes no pudo dar el debate porque pusieron una proposición que decía que acogían lo del Senado. Pero entonces, como el debate estaba tan álgido en este tema, fue radicada una proposición por los congresistas del Pacto Histórico en donde esta pretendía que se acogiera el texto que salió de la plenaria del Senado. La jurisprudencia ha sido clara en que eso es inconstitucional. La segunda, el gobierno guardó facultades para decidir el régimen pensional del 41% de los colombianos, esto es, las comunidades indígenas, raizales, los afrodescendientes, y eso representa un número gigantesco de colombianos que no sabemos cuánto va a costar. Finalmente, el tema de los impuestos sobre las pensiones, porque no hay claridad en torno a cómo fue que quedó, porque asumieron unas cosas pero habían aprobado en Cámara otras distintas. Y queremos que sea muy claro en que las pensiones pues no pueden ser grabadas como lo ha sostenido la jurisprudencia. Aquí fue donde yo hice un mal cálculo. Entonces, nosotros creemos que la reforma pensional tiene algunos elementos importantes que hay que sacar. Reducir y eliminar los subsidios a las altas pensiones. Lograr que efectivamente los subsidios vayan a los colombianos más pobres. Pero tenemos que lograrlo manteniendo los fondos de pensiones, que son fundamentales para los mercados de capitales, y sin dejarle una deuda impagable a los bebés que están naciendo en este país. Esta reforma pensional, en los términos que están,
es una reforma tributaria para el año 2045 y 2050. Son esos jóvenes los que terminarán pagando lo que nos vamos a gastar. Y a través de este otro video, el Centro Democrático también busca frenar la reforma pensional de Gustavo Petro. ¿Por qué esta reforma pensional es tan mala para Colombia? Por lo que Mondragón le respondió fuertemente no solo al Centro Democrático, sino también a Cambio Radical. Hace un instante estuvo aquí el presidente Petro firmando la reforma pensional y de inmediato Cambio Radical y el Centro Democrático anuncian que van a demandarla para tumbar la reforma. Es que les duele que más de 2 millones de colombianos y colombianas que están en su edad mayor y que no tienen ingresos, que no tienen posibilidad de seguir trabajando o que tienen trabajos con ingresos precarios y que no se van a pensionar, les duele que con el pilar solidario que aprueba esta reforma se le entregue un recurso, una renta básica para sacarlos de la miseria económica. Es decir, les duele que estos millones de colombianos que han trabajado toda su vida pero que no pudieron cotizar, ahora en su adultez puedan tener un ingreso. Les duele que tengamos una disposición hoy que garantice que va a ser Colpensiones el que va a asegurar las pensiones de millones de colombianos, porque están acostumbrados a que las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras vayan a los fondos privados, que son quienes, pues los bancos. Los dueños de los bancos son los dueños de los fondos privados de pensiones y entonces les molesta mucho que los recursos de cotizaciones de los trabajadores no vayan a engordar los bolsillos de los privilegiados, los que viven en función de la codicia, sino que garanticemos hoy que el pueblo vuelva a tener esperanza a pensionarse. Pues bien, al pueblo colombiano le decimos de ahora en adelante a estar muy atentos con estas demandas y a proteger que las reformas sociales que nos ha costado tanto que vayan al Congreso y sean aprobadas, como esta pensional, las podamos proteger con alegría, con decisión, con multitudes en las calles y a seguirle diciendo al Congreso que faltan otras reformas, la de salud, la laboral, la de disminuir las tarifas de servicios públicos y todas las que tienen que ver con devolver la esperanza y la justicia social al pueblo colombiano.